Y buenas noches de nuevo aquí en 8 en Clave de Cádiz. Después de esa pausa publicitaria hemos estado hablando del cordón universitario que se pretende en Cádiz y de ese acuerdo urbanístico de la Universidad de Cádiz con el Ayuntamiento de Cádiz que se ha dado a conocer hoy, que lo publicaba hoy el Diario de Cádiz a mediodía. Y ahora, si les parece a nuestros contertulios, en la segunda parte queríamos empezar hablando de un proyecto llamado La 11.000, Cádiz, provincia de talento, que lo presentaba la Confederación de Empresarios de Cádiz la semana pasada, el viernes pasado. Es una especie de proyecto para que distintos gaditanos en posiciones muy relevantes en distintos ámbitos creen una red de trabajo o varias redes de trabajo en distintas ciudades de España y del mundo para, en clave gaditana, intentar ayudar a la provincia de Cádiz y desde sus ciudades a derribar estereotipos y tópicos que muchas veces, y malas famas que arrastra la provincia de Cádiz, muchas veces injustamente, otras veces con cierta base, pero muchas veces injustamente. Bueno, pues esos gaditanos que están bien colocados, que figuran en sitios de responsabilidad en distintos ámbitos, se han unido y están dando a conocer la 11.000, ese proyecto con el que quieren, como decimos, derribar los estereotipos. Es un proyecto de tantos que busca sacar pecho, destacar el otro lado de la provincia de Cádiz que no se conoce tanto, que no está tan extendido. Quería preguntaros qué os parece y si esto realmente sirve para algo, porque hay experiencias también anteriores, si esto realmente sirve para algo y cuáles son las claves distintas que tiene que tener a todo lo anterior para que por fin cuaje un mensaje diferente de provincia de Cádiz. Pues es complicado. Es complicado. Yo creo que es una idea que puede ser interesante. Hace poco también una tertulia aquí comentábamos que hacía falta un poco de imaginación, a lo mejor, y hacer cosas distintas para vender la provincia, y puede ser interesante y una oportunidad ideal para hacerlo, ¿no? Cómo se promociona, que los propios empresarios sean los que promocionen la provincia de Cádiz en los lugares donde trabajen, pues eso es lo que me gustaría que me explicaran también, cómo se hace eso. ¿Cómo se concreta? Cómo se concreta, porque está muy bien decirlo, pero yo al menos no tengo no he logrado enterarme de lo que significa verdaderamente eso, en qué actos va a consistir, qué impulso se le va a dar, de quién va a ser el impulsor en cada ciudad. Al igual que pasaba con el tema del convenio entre Ayuntamiento y Loco, pues me quedan bastantes detalles por conocer. Hombre, sí, porque se ve todo como muy bonito en la teoría, pero a ver en la práctica cómo se desarrolla. Yo lo que pasa es que en este proyecto creo que también tendría que ir incluido que se ha demostrado, si ellos se han unido, que Cádiz ha triunfado en el exterior. La pena es que esos talentos se hayan ido de Cádiz y que no se hayan quedado aquí. Entonces no sé si de alguna manera se puede fomentar que los talentos, que puedan salir talentos de aquí y que puedan quedarse en Cádiz para que Cádiz por sí misma triunfe, sin necesidad de salir al exterior, ¿no? No sé si eso está dentro de su programa. De momento no, de momento lo que buscan es destacar los talentos, pero no destacar la posibilidad de que puedan asentarse en Cádiz. Entiendo que es la primera fase. Incluso volver, hombre, yo entiendo que el que esté de un puesto directivo de una empresa multinacional en Madrid no puede venirse a Cádiz, evidentemente que vendrá pues para ver a su familia o por su añoranza o porque es su tierra, pero quizás no dejar que todos esos talentos se vayan de Cádiz, ¿no? Sino intentar que se queden aquí, triunfen aquí y atraer aquí las empresas que sean o para que Cádiz prospere. Me parece paradójico eso justo que comentas, ¿no? El hecho de vamos a vender Cádiz y tal, pero todos están fuera de Cádiz por distintos avatares, nos han acabado fuera para triunfar, y yo creo que falta ese mensaje, ¿no? De decir, en Cádiz hay iniciativas que triunfan, ¿no? Yo muchas veces cuando en el país pues hacemos reportajes sobre del suplemento negocios, ¿no? Que va muy centrado en ideas y demás, y últimamente pues se están haciendo muchas, y yo mismo me sorprendo de cosas que tenemos en esta provincia, pues no sé, cosas desde la más que pueda parecer más leve, ¿no? Como puede ser que una empresa de nachos sea la que más vende, ¿no? Y está en la provincia de Cádiz, o que unas salinas también vendan muchísimo. Es decir, falta fomentar eso, ¿no? Y yo creo que le falta un poquito es una idea bonita, pero le falta algo de concreción, de ideas. Yo estaba mirando hoy, por ejemplo, la página web, destacan, por ejemplo, que, bueno, pues lo que ya se conoce, ¿no? Mucho, lo que nosotros sacamos muchas veces pecho, que tenemos tantos parques naturales, que tenemos tantas playas, que tenemos mucho patrimonio histórico. Bueno, eso ya lo sabemos, ¿no? Pero el mensaje yo creo que no tiene que ir por ahí, porque entonces lo que estás vendiendo básicamente es lo que hablamos siempre, turismo.
sino hay que vender otras ideas, ¿no? Y es que aquí hay ideas emprendedoras, que aquí hay negocios, que aquí la gente puede prosperar y que no hace falta, salvo que quieras, tenerte que marchar de Cádiz si quieres triunfar, que yo creo que el mensaje que muchas veces cuesta que calen los jóvenes, sobre todo que adquieren una formación más especializada, ¿no?, en un campo. Sí, yo creo que la iniciativa es muy positiva. Yo he escuchado al presidente de la patronal hablar de eso, de que los gaditanos no sabían vender o marcar la marca España, en definitiva, fuera de las fronteras de la provincia. Esto es una iniciativa que, si responde realmente a un contenido de peso, efectivamente, que detrás de esa imagen, de esa digamos, operación de marketing, que en definitiva lo es, hay contenido, hay conocimiento, hay emprendimiento, hay inversión y tal, entonces tendrá efectivamente justificación y tendrá éxito. Se queda solamente una operación, digamos, de reclamo turístico, de reclamo comercial más, pues evidentemente tendrá un alcance y un recorrido muy, muy cortito, ¿no? Yo espero que se va a parecer efectivamente que hay emprendedores, que hay imaginación, y que la imaginación no se reduce solamente a las 3 Cs de carnaval, cofradías y que de club de fútbol, ¿no?, sino que aparte de esos 3 tópicos, que además de ser tópicos son también realidades y tal, en Cádiz también hay realmente mucha imaginación y se puede poner al servicio de la economía productiva, ¿no? Esa imagen es la que debe prevalecer. Para luchar contra los estereotipos, lo primero es conocer qué estereotipos hay sobre la provincia de Cádiz. Ustedes me podríais comentar algunos desde vuestro ámbito personal, que hayáis ido a lo mejor a otro lugar de España y se piensen que somos pues de esta determinada manera o con esta determinada característica. Yo yo estudié en Madrid y recuerdo, yo vivía con unas primas mías ahí en Madrid el primer año y recuerdo que salimos una noche, me pensaban, mira, mi primo Salva, Chiclana, tal, y dice, habla, dinos algo. Bueno, sí, eras eso me ha pasado a mí también. Un poquito el mono de feria, o sea, yo también estudié en Madrid y eras un poquito, qué graciosa, venga, di esto, ay, mira cómo lo dice, mira. O sea, el tema del andaluz, pero bueno, yo creo que se ha superado también porque también hay muchísima gente que viene aquí a veranear y está acostumbrado a escuchar cómo habla. Pasa que yo creo que, yo creo que es una iniciativa muy positiva porque también crea ilusión, o sea, crea esa ilusión de valemos, ¿no? Valemos y puede haber otras cosas. Pero dentro de la provincia de Cádiz, como es tan diversa, es tan distinto todo, pues yo no sé vosotros, pero si tú te mueves por Cádiz, es tan distinto estar en Cádiz que en Chiclana o en Tarifa o en Alcalá del Valle, es tan distinto que hay tantas posibilidades distintas que es difícil unificar un mensaje. Claro, es difícil. Yo creo que hay muchos sectores en los que abarcar. Es una provincia diversa, como bien dices, y tiene cosas buenas y cosas malas, evidentemente, ¿no? En referencia a los tópicos, bueno, pues yo creo que el tema del paro, ¿no?, que además de ser un tópico es verdad, el tema del narcotráfico también pesa mucho, ¿no?, como imagen en el exterior, y cuando hablas con cualquier persona, ¿no?, que sea de fuera de, sobre todo compañero de profesión y tal, pues hay una imagen que pesa muchísimo y hace muchísimo daño, ¿no?, que es el tema del narcotráfico o simplemente del contrabando, de todo lo que es esa economía sumergida y encima vinculada a un negocio que es totalmente ilícito, ¿no? Yo creo que ese es uno ahora mismo quizás uno de ese binomio entre narcotráfico, paro, inmigración también. Inmigración, pero quizás yo creo, personalmente opino que la inmigración en sí no genera un impacto negativo en lo que es la imagen de pero es por lo provincia. que no se nos conoce también, por lo que salimos en los telediarios. O sea, claro, pero por derribar tópicos malévolos, yo creo que hay que trabajar mucho en eso de que aquí quien no tiene trabajo, desde luego, no se dedica al narcotráfico ni a la economía sumergida, o por lo menos no todos lo hacen, ni mucho menos, ni siquiera es la gran mayoría. Yo creo que eso es uno de los pilares más importantes de los tópicos que pesan ahora mismo sobre la provincia de Cádiz, opino yo. ¿Qué tópicos pesan, Daniel? Si has tenido oportunidad de... Sí, yo también estudié en Madrid, y aparte de lo que han enseñado mis compañeros, yo creo que el tópico también del clientelismo, ¿no?, que en este caso responde también, desgraciadamente, también a la realidad. Es decir, que hay de lo mío, mi paguita, de buscarme la vida para que no me resuelva yo mis problemas, sino que me resuelvan otros, generalmente, o la Administración Central, o la Junta de Andalucía, o el Ayuntamiento. Es decir, esa incapacidad, esa limitación para ser emprendedor, en el sentido de resolverme mis propios problemas y tal, yo creo que es un defecto de los gaditanos, y lo digo como gaditano de adopción que soy, llevo 30 y pico años viviendo en Cádiz, ¿no?, y eso sí lo he percibido y lo percibo todavía en la actualidad. También otro de los tópicos, otra de las características que suelen señalar de la provincia de Cádiz es la alta conflictividad laboral, sobre todo por aquella época de astilleros muy combativas con la reconversión industrial. Ahora se está negociando un plan industrial, empezó ayer la negociación en Madrid entre sindicatos y empresas. El horizonte no está demasiado claro porque la empresa habla de adaptarse a los nuevos tiempos, de ser más competitivos, y eso a los trabajadores de la Bahía de Cádiz
le suena a recortes. Siempre suele estar un poco tensa la parte trabajadora cuando se negocia un plan industrial que marca el futuro de una compañía tan grande y que depende del capital público como es Navantia los próximos años, a medio o largo plazo. Quería preguntaros qué esperáis de ese plan industrial y cómo debe ser, cómo debemos imaginarnos el astillero del futuro. Si hay que pensar en un astillero que genere tanta mano de obra como ahora, o pensar en la conversión, que creo que es a donde va tirando la empresa, hacia unos astilleros que tengan quizás menos mano de obra, pero más cualificada. La primera medida sería, primero, que lo hagan público, porque yo he pedido tanto a gente como comisiones que me hicieran un poquito posible acceso al borrador y nadie tiene ni idea, o sea, solamente lo que se ha filtrado en la prensa, pero que no ha aparecido absolutamente nada. Entonces, la construcción naval tiene que reconvertirse, mejor que utilizar esa palabra, está ya muy endemoniada utilizar la palabra regeneración, tiene que regenerarse, no se puede aspirar ya a los superpetroleros de antaño y tal, y bueno, desde Ecologista Nación, por ejemplo, nos ofreció un abanico para hacer esa, digamos, reversión, esa regeneración, por ejemplo, para Navantia, ¿no? Que sería fundamentalmente entrar en la eólica marina offshore, la energía eólica marina, que actualmente solamente se reduce, lo que está haciendo Navantia, es en temas de los yaques, de lo que son la infraestructura y subestaciones, pero es que hay una amplia logística ahí, desde fabricar las torres, los generadores, el cableado, el mantenimiento, el equipamiento, etcétera, en lo que Navantia no está entrando, y sin embargo, vamos, la oferta es brutal, ¿no?, a nivel de Europa. El tercer oferta, por ejemplo, en Bretaña ha salido ahora mismo, que también ha optado Navantia. La otra sería el reciclaje ecológico de buques, es decir, en lo que Navantia tiene capacidad también, es decir, como decía un ingeniero naval, digamos, desguazar bien un buque, no me construirlo, pero al revés, tienes que hacerlo bien, y además que hay un reglamento europeo que te obliga a hacer ya un reciclado integral del buque, ¿no? Entonces, para eso tiene la capacidad logística y el conocimiento de Navantia, y sería una oferta también, como dicen ellos, un yacimiento de empleo absolutamente evidente, ¿no? Y luego sería, desde el punto de vista ya un poquito como ecologista pacifista, hacer una reversión del uso militar, por ejemplo, para el uso civil, ¿no? Entonces, sobre todo, lógicamente, en la tercera división, que es la división de San Fernando, es decir, evitar, o por lo menos ir limitando esos buques de acción marítima y esos temas de armamentísticos y tal, y ligarlos directamente a lo que es todo tipo de equipamiento y de logística, por ejemplo, metal mecánico, ¿no?, en lo que también Navantia tiene bastante conocimiento, ¿no? Y sobre todo, y por último, la especialización. También comentaba con compañeros de Navantia que no tiene sentido, por ejemplo, que hagamos todo tipo de buques, ¿no?, sino, por ejemplo, especializarnos, por ejemplo, ¿qué es lo que tiene futuro ahora mismo? Pues, por ejemplo, el sector de cruceros. Igual que se habla de que Cádiz puede ser un puerto base de cruceros, ¿por qué no optar, por ejemplo, no al mantenimiento y reparación de cruceros, cosa que hace muy bien, por ejemplo, en Cádiz, sino también a la construcción de cruceros? Lo puede hacer, por ejemplo, el astillero de Puerto Real, que es el que está también especializado por los civiles. Es decir, que ideas hay muchísimas, y la cuestión naval, hay que decir, y el trabajador lo tiene, que tiene futuro, pero lógicamente hay que poner un poquito los mimbres y decir en qué va a consistir, no podemos hablar solamente a nivel de especulación, ¿no? Yo creo que es justo lo que comentas, porque quizás este plan le pasa un poco como lo de la 11.000, que no se sabe muy bien en qué consiste, por lo menos de momento, o a dónde quiere llegar, ¿no? La única obviedad, como hablan también los miembros del comité y demás, es que cada vez el personal es menor porque se va jubilando, o sea, el número de personas de trabajadores es menor, cada vez son más mayores, con lo cual se está entrando en una dinámica un poco peligrosa. Yo creo que están entrando en barrena, y es lógico que lo que los trabajadores estén pidiendo es concreción y medidas urgentes, que no hablen de un plan que además... Creo que el plan además depende de los presupuestos generales del Estado, que ahora mismo están bloqueados. Es decir, hay una serie de condicionantes que yo creo que van requiriendo ya una acción más inmediata, y desde luego las ideas que tú apuntas me parecen muy muy interesantes, Daniel, porque realmente hay que especializarse. Yo creo que el sector crucero está funcionando muy bien en lo que es el mantenimiento. ¿Por qué no lanzarse a hacer cruceros? Si también está funcionando bien todo lo que son estas grandes plataformas, ¿no?, del sector eólico, ¿por qué no ampliar por ahí más? Y si precisamente lo que no termina de llegar es esos barcos de guerra y demás, porque estamos pendientes de grandes acuerdos, incluso del Ministerio de Defensa, ¿por qué no ir recortando esa faceta? Que es verdad que deja mucho dinero, pero bueno, es que depende de grandes acuerdos entre estados que realmente después no terminan de llegar, y no te vas centralizando más en el mercado de lo que sabes que está funcionando, ¿no? Creo yo. Bueno, y otro de los temas es el tema de la plantilla, que es lo que se está discutiendo, ¿no? Tanto el rejuvenecimiento, que quizás hay un cierto temor en que salgan prejubilados muchos y no entren nuevos, ¿no? O sea, es un poco lo que hay que ver, ¿no? Porque la muerte por inanición. Exacto. Es lo que o sea, de lo que se trataría es que entrara personal nuevo, quizás que provenga de industrias auxiliares, no sé, pero... Y la preparación. O sea... Creo que uno de los objetivos también de los sindicatos es que haya cursos de formación propios y que haya un reciclaje, por así decirlo, ¿no?, tanto de la gente que está dentro
y luego toda la hornada que pueda entrar, ¿no? Porque en plantas como la de Puerto Real creo que he leído que se necesitaban como 700 personas para empezar para un futuro a medio plazo, ¿no? Sí, sí. Además depende cada vez más de la industria auxiliar, cada una de las plantas de Navantia en la bahía. ¿Salva? Yo creo que con respecto al tema de la formación, que quizás también habría que, como dice Daniel, tener claro qué modelo de negocio se quiere. Y una vez que se tenga más claro el negocio, pues saber qué hace falta, qué cursos hacen falta para la formación. Porque evidentemente no es lo mismo para un campo que para otro, y entonces ahí sí que empezaría, que creo que lo fundamental es definir bien el modelo de negocio que se quiere. No hay que perder de vista que también se compite en la mayoría de ocasiones contra el gigante asiático y los astilleros de China, Corea. Ahí las condiciones laborales son bastante peores que en España, entonces esa diferencia entre lo que cuestan los recursos, la mano de obra, básicamente aquí y allí, ¿cómo se solventa? O sea, ¿cómo se hacen competitivos? Se solventa con cualificación, entonces con know-how, con el saber hacer, ¿no? Eso es lo que nos va a diferenciar y nos va a conseguir, por ejemplo... Con el 4.0. Efectivamente, ¿no? Conseguir pedidos, por ejemplo, que ahora se puede llevar, por ejemplo, China o Corea, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, hay otro mito, que es el de la sobrecualificación del personal, digamos, de construcción naval. No es cierto, por ejemplo, hay cantidad, por ejemplo, de operaciones. El otro día, por ejemplo, aparecía que muchas piezas, por ejemplo, ahora mismo de construcción naval, se pueden hacer, por ejemplo, por impresión 3D, sí, por impresión aditiva, por ejemplo. Realmente hay gente en Cádiz, ¿creéis?, cualificada ahora mismo, por ejemplo, para hacer piezas mecánicas, por ejemplo, de impresión 3D. Yo me sospecho que no. Entonces, ese es el futuro, precisamente. Y digamos, adelantarse a lo que van a demandar, o están demandando ya, por ejemplo, la nueva tecnología, en definitiva. Hay empresas que no tienen nada que ver, ¿no?, con este sector, pero hay empresas que ya, por ejemplo, probaron suerte en deslocalizar empresas, pedidos, llevárselos a otros sitios y después han vuelto, ¿no?, y han vuelto de nuevo a territorios o zonas europeas. Se me viene a la mente, por ejemplo, el sector de la marroquinería del bosque, por ejemplo, ¿no?, que se deslocalizaron, mandaron muchos pedidos fuera y ahora han vuelto otra vez. El sector textil también. Exactamente, el sector textil también ocurre. ¿Por qué? Por ese saber hacer. Yo creo que ahí es donde tiene que aspirar la industria naval si quiere sobrevivir y si quiere tirar hacia adelante. Y yo creo que eso tiene que ser, la piedra angular del plan, ¿no? Y ahí tiene que estar la concreción, que vamos a ver por dónde llega. Eso exige mayor cualificación, pero también comprende que nos vayamos olvidando poco a poco de esos astilleros que crean en la bahía de Cádiz 5.000 empleos. A lo mejor los empleos ya no son tantos y con ese astillero 4.0 el número de empleos se reduce, o no tiene por qué. Depende, como decía Salvador, del modelo de negocio en el que vayamos a entrar. Si el modelo está diversificado, desde luego se van a ampliar y van a necesitar cantidad de mano de obra. Si va a ser mucho más restringido, más limitado, reducido, pues evidentemente también la oferta de empleos van a ser también limitada, ¿no? Depende, el modelo ahora mismo son especulaciones lo que tenemos. No sabemos lo que le van a ofrecer, ¿no?, los sindicatos. ¿Esperáis que vuelvan las movilizaciones de los astilleros en el sentido de que la utilicen como una medida de presión? No. ¿O creéis no lo creo. que tiene tan... Porque es verdad que se ha creado una mala fama a raíz de las reivindicaciones de astillero y que no cuentan con un buen cartel. ¿Creéis que eso ha frenado un poco a los sindicatos a la hora de proponer ciertas medidas de presión como las movilizaciones en la bahía? Hace tiempo que no vemos movilizaciones. Hace mucho tiempo. Realmente hace mucho tiempo. 4 años. La crítica siempre que hace el PP es que en su época no hubo reconversiones y sin embargo en las épocas socialistas sí, ¿no? Bueno, yo creo que es lo que estamos hablando, ¿no? Lo primero, centrarse en qué modelo se va a hacer y entonces ya a raíz de ahí ir a todo rodado, ¿no? Entonces pensar un poco hacia dónde se van a dirigir los astilleros, porque lo de 4.0 queda muy bonito, pero lo tenemos que ver, ¿no? Hombre, yo la verdad es que con el tema de lo que son el comité de empresa, los sindicatos y demás, sí destacaría mucho la lucha negada que ellos han llevado durante muchos años, porque su sector, partimos de la base, ¿no?, y imaginamos de esos inicios que era muy duro, que es un trabajo muy precario, y ellos han sabido muy bien defender sus derechos laborales, ¿no? Desde luego, desde el punto de vista práctico, pues sí, ojalá que no tengan que volver a las manifestaciones o a las movilizaciones, porque sería señal de que algo no está funcionando, pero también es de alabar la unidad que tiene el sector cuando tiene que hacer una manifestación, cuando tiene que hacer una movilización, y cómo defiende sus puestos de trabajo y sus calidades, que si otros sectores profesionales lo hiciéramos así, nos luciría el pelo quizá de otra forma.
O sea que yo eso sí lo veo de destacar, ¿no? Por su parte, ¿no? Que pero lo que temen los empresarios, como ellos dicen, es mucho más la incertidumbre que el riesgo. Con el riesgo cuentan con ello, pero es que la situación actualmente es de incertidumbre total. No sabemos realmente cuál es el futuro de Astilleros. Y mientras siga esa incertidumbre, vamos, el pánico es para todo el mundo, ¿no? ¿Cuál es el horizonte? Y hablando también de movilizaciones, quería preguntaros, y Daniel López Marijuán seguro que sabe contestarme a esta pregunta, por el valor de las plataformas civiles. Hay una plataforma, por ejemplo, lo saco a colación porque en Algeciras se creó hace unos años la plataforma Andalucía BI 2030, que ahora ha reclamado la Algeciras OAI, hacen numerosas actividades pues para reclamar un poco proyectos que salgan y que ayuden al campo de Gibraltar a crecer económicamente. A colación de esto, quería preguntaros si realmente sirven para algo las plataformas civiles, si se han demostrado como elementos, instrumentos útiles, o si son más bien un instrumento, una herramienta para generar debate en la opinión pública, pero que después no concretan ese debate en una decisión definitiva. Yo creo que el problema principal que tienen ese tipo de plataformas es la politización, porque incluso muchos partidos políticos se adhieren a una plataforma que no la ha pedido a lo mejor, pero ya el hacer una plataforma civil en política desvirtúa por completo la actividad que quiera hacer. Y a mí personalmente es lo que me echa muchas veces para atrás de ese tipo de asociaciones, ¿no? Pero sí que es verdad que el inicio el principio de las intenciones que tienen al principio sí suelen ser, son necesidades obvias, ¿no? Que lleguen a algún puerto o no, pues eso ya depende de la fuerza que tengan y de la necesidad real, que sepan contagiar al resto de la sociedad el entusiasmo y la necesidad de esa reivindicación. Sí, luego yo soy juez y parte, pues, pero hablo por experiencia, ¿no? Y yo creo que aparte de esta crítica, en los casos efectivamente es cierta, otra crítica hacia las plataformas que muchas son elementos de agitación y propaganda, es decir, no dan propuestas concretas, sino solamente, como tú dices, agitar las conciencias, que por otro lado está muy bien, ¿no? Sí, o sea, sí. No tiene por qué dar solución en definitiva para todo, ¿no? Y otra crítica también, lo digo también por lo que me tocó a mí, son plataformas que carecen un poquito de base, que es de consenso social, es decir, la plataforma pro derribo aduana o pro mantenimiento de déficit aduana es inexistente, no existe la plataforma, son personas concretas que defendemos una opción o defendemos otras. Ahora, cuando las plataformas, por ejemplo, están bien diseñadas, tienen un objetivo muy concreto y son capaces de formular alternativas, las plataformas no solamente son buenas, sino son necesarias. La plataforma, por citar también otra en la que estoy implicado, es la plataforma, por ejemplo, para sacar adelante el proyecto alternativo a las aletas, que salía anteriormente, es decir, llamamos el proyecto real y sostenible, un proyecto realmente esperanzador, ¿no? Y realmente súper trabajado, tiene una documentación enorme, sobre todo cuando ya el proyecto oficial ha caído absolutamente por su propia base, de dos sentencias del Tribunal Supremo, ¿no? O sea que con esas limitaciones, las plataformas son positivas, o pueden serlo, y son necesarias. Yo creo que sí, que las plataformas son necesarias siempre y cuando estén bien orientadas, estén bien fundamentadas, tengan una base, tengan un proyecto, es decir, que no sea simplemente, que también está el derecho al pataleo, pero bueno, que tengan una alternativa real. Lo que quizás adolece el problema, o cuál es el problema aquí, que pocas veces las plataformas son escuchadas por los políticos o por las administraciones, ¿no? O se sientan con ellas, les dan 3 palmaditas en la espalda, les dicen sí, venga, vamos a ayudarte y tal. Los cansan, o sea, se origina una política en bucle que al final los acaban cansando a los ciudadanos. Suelen ser ciudadanos que tienen 1000 obligaciones, 1000 cosas, como cualquiera de nosotros, ¿no? Que podemos estar en cualquier plataforma, y la gente pues se acaba cansando. Yo creo que los políticos son muy expertos en cansar a los ciudadanos a base de promesas que quedan en nada, ¿no? Entonces, las plataformas son necesarias siempre que tengan base, y lo que sería interesante es que los políticos escuchen lo que esas plataformas les tienen que decir, porque normalmente esas plataformas suelen estar formadas por gente o muy preparada o con unas ideas que a mí me parecen mucho más interesantes que las que puede tener un político, porque muchas veces un político se le mete una macroidea en su cabeza que quiere desarrollar y no tiene ni pies ni cabeza, que no va a llevar a ningún sitio, y de repente, si escuchas las voces que puede haber más o menos reputadas dentro de una asociación o una plataforma, salen ideas muy interesantes que, por desgracia, muchas veces no se aplican. Yo creo que los principales aliados de esas plataformas somos los medios de comunicación, evidentemente, porque además es una forma de hacer ruido, de hacerse escuchar, y hilando con lo que ha dicho Salva, siempre y cuando no estén politizadas, que ya es cuando yo creo que se fastidia el asunto, se desvirtúa, es una forma de escuchar lo que dice el ciudadano. Además, hay plataformas y plataformas, porque hay plataformas por el empleo, que es un término tan genérico, pero también hay plataformas sobre asuntos y problemas concretos. Creo que había una plataforma de lo del cable,
Río San Pedro no había problemas. O sea, hay problemas muy concretos en los que realmente son ciudadanos que padecen un problema que es que tiene que ser solucionado. Entonces la única manera que les queda es unirse. Es como si una asociación de vecinos reclama lo que sea para su barrio, pues Entonces yo creo que es una forma de participación ciudadana y de la que tiene que ir desligada los partidos políticos. Y en los que actuamos los medios de comunicación como principales aliados para darse a conocer y para intentar ser el enlace con esa solución que es la administración. Una plataforma normalmente sirve como altavoz, una herramienta para el altavoz de determinadas ideas de por ejemplo, la plataforma pro derribo de la aduana o la que opta por que se mantenga la aduana. Que con este debate vamos a terminar. Muchas gracias, Alba Moreno, Daniel López Marijuán, Jesús Caña y Almudena del Campo. Gracias. Que hasta el martes que viene aquí en 8 en Clave Cádiz, en 8 Televisión. Muy buenas noches.